Bienvenidos a una edición más aquí de Revolución en Valores. Felices de compartir una emisión más con todos ustedes en esta 7ª temporada, con profesionales de lujo acompañándonos, como todos ustedes saben, este ADN que tenemos en Canal Metro, hablando de justicia, de temas que a vos, a todos ustedes nos interesa. ¿Por qué? Porque formamos parte de la sociedad de un país hermoso que sigue mejorando cada día. Por ello y por muchos temas más, decidimos hoy compartir este día, esta jornada especial con un invitado muy querido de la casa. Él es el administrador gubernamental de ingresos públicos de la ciudad, más precisamente la JIP. Hay muchísimas novedades. El gobierno de la ciudad busca acercarse al contribuyente, busca tener acceso, que las personas puedan tener canales no solo de comunicación, sino busca facilitar la vida, el bolsillo y todo lo que sabemos que hace años pesa a muchos de todos nosotros aquí en nuestra querida Argentina. Entendemos que el invitado de hoy es un especialista en temas de tributos, de impuestos. El lenguaje del tributo debemos comprenderlo. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos. Todos somos afectados en un punto de nuestras vidas por los tributos, los impuestos, las tasas, las contribuciones. En minutos nomás diré, usted, vos, quédate de ahí, no te vayas, porque tenemos al doctor, al amigo, profesor, querido universitario, Germán Crivo Caprich. En un minutito más, todo acerca de lo que sucede con el contribuyente y ingresos brutos, etcétera, etcétera. Gracias, te esperamos. Bienvenidos aquí a nuestra nueva emisión de Revolución en Valores. Como les decía, te decía en la apertura, hoy tenemos un invitado de lujo, un querido amigo de la casa. Él es el administrador gubernamental de ingresos públicos, la JIP, más precisamente. Tengo el agrado, el gusto de presentar al doctor Germán Crivo Caprich. ¿Cómo va, Doc? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer, Rita. Un placer, Agradecido. Nuevamente, Germán, porque bueno, en buena hora la JIP, el gobierno de la ciudad, tiene más novedades para compartirle a la gente. Ahora las vamos a ir conversando una a una, dividir por sus temas, sus especificidades que ya nos comentarás vos, pero en principio entendemos que si se quiere, capítulo que engloba la manda del jefe de gobierno es de algún modo tener esta cercanía a la gente, ¿no? Y esta cercanía a veces en tiempos de dificultades económicas probablemente no llegan a cumplir con todo lo que quisiese el contribuyente, ¿verdad? Exenciones que de pronto pueden tardar más de lo debido o que al contribuyente pueden alcanzarlo hasta dónde. Me gustaría comenzar hablando de esto y de cara a que nos encontramos cercanos al Día del Trabajador. Ahí conversábamos en off y con todo tu equipo de trabajo que hay muchas, actividades y trabajo denodado de todo el equipo de la JIP para poder lograr formas de liberar al contribuyente. Puntualmente en esto al trabajador. ¿Qué nos tenés para decir acerca de esto? Así es. Sabes que desde la JIP, desde un órgano de recaudación de los más importantes que tiene la República Argentina, sí. No es fácil generar un esquema, un programa de gestión que mantenga a lo largo del tiempo una coherencia, que tenga un foco puesto en la sostenibilidad de las cuentas públicas, o sea, en ser muy preciso en que los derechos cuestan, sostener la salud, sostener la educación, sostener la seguridad, sostener la infraestructura tiene un costo. Y entonces el sistema tributario, digamos, hay que diseñarlo de modo tal que sea soportado por quienes estén en mejores condiciones, que exista
esta sensación y esta necesidad del deber de contribuir de todos, pero al mismo tiempo tener la sensibilidad necesaria para acompañar al que no la está pasando bien. Un poco vos hablabas de la manda esta del jefe de gobierno, Jorge Macri, desde el inicio de la gestión, fue una indicación, un hito, un hilo conductor que había que trazar. Y en ese sentido, en un momento en donde se habla mucho del tema de baja de impuestos, de baja de presión fiscal, nosotros nos propusimos ser muy quirúrgicos y entender que cuando uno habla de baja de presión impositiva o acompañar al que le está pasando mal, hay que ser muy concreto y no se puede generalizar. Y al mismo tiempo sostener las cuentas públicas. Y en eso, y un poco en homenaje, vos lo decías recién, al Día del Trabajador, la realidad es que advertimos que en la Ciudad de Buenos Aires, históricamente, los profesionales no estaban alcanzados por el impuesto sobre los ingresos brutos. Bien. Entonces nos pusimos a trabajar en equiparar esa situación con los no profesionales. Y ahí los no profesionales comunicacionalmente se ha hablado de él, el peluquero, el jardinero, el trabajador independiente, el monotributista en general. Entonces nosotros primero hicimos dos cosas. Firmamos un convenio con ARCA el año pasado, que ya desde el 1 de enero está operativo, que fue simplificar además la gestión y generamos un régimen simplificado unificado. Vos desde el 1 de enero pagás en un solo acto el monotributo nacional y el de la ciudad. Claro. Eso ahorra tiempo, simplifica trámites, reduce burocracia. Sí, viene de la mano a un alto acá que tal vez después nos dedicamos con otra de las mandas, ¿no?, de esta gestión, que es seguir trabajando en que parte de ese acceso de justicia al ciudadano, acceso a realmente una buena administración por parte del gobierno de la ciudad, también se vea en lo tecnológico, en la digitalización, ¿no? Y esto, el hermanar. Ahí podemos hacer un comentario inmediatamente. Te completo esta idea de trabajamos entonces que con este nuevo diseño y en esta simplificación, en el Código Fiscal la legislatura votó a fines del año pasado que quienes integran el universo de no profesionales monotributistas o del régimen simplificado también tengan una exención de entre el 100% y el 75% de su carga. Bien. De modo que en un momento tan complejo como lo que vos contás, que se nota que hay baja de actividad económica, que sobre todo impacta mucho en el comercio, en la industria, en los servicios, desde la ciudad acompañarlos, como digo, con alguna sensibilidad necesaria para entender el problema del vecino y del contribuyente y al mismo tiempo sin, digamos, desatender la sostenibilidad de la cuenta pública, que en definitiva también redunda en sostener la salud, la educación pública, la seguridad o la infraestructura. Vos decías recién, y esto se vincula a lo tecnológico, una de las cosas que aprendí a poco de llegar a la función pública, que en esto, digamos, soy nuevo, es mi primer, vos que me conocés de antes, sabés que lo mío venía del lado de la profesión o de la docencia. Una de las cosas que aprendí es que es inagotable la necesidad permanente, no hay un objetivo, no hay una meta. Permanentemente tenés que estar corriendo casi de atrás, pero tratando de alcanzar esa meta que se va corriendo, ese arco que se te van corriendo, de actualización tecnológica. Y eso se ve en cómo diariamente vamos mejorando o haciendo más amigable la página web. ¿No? Esto lo hicimos al inicio y no se agotó ahí, sigue, continúa. Advertimos también que era una forma de obtener ventajas hasta en ahorros de costos, despapelizando. Nosotros salimos ahora con lo que es la despapelización, o sea, la digitalización absoluta. El vecino no recibe más la boleta. Y, inclusive hay una discusión cultural, una batalla que se quiere cultural, que está de moda hablar de batallas culturales, pero hay vecinos que prefieren recibir la boleta y colgarla con el imán en la heladera. Lo entendemos, pero la ciudad se ahorra 3.900 millones de pesos por año. Es mucho dinero. Es muchísimo dinero que se puede destinar por el hecho de trabajar en la nueva herramienta, que significa que la recibís a través de un WhatsApp, que la recibís a través de un mail, que la podés descargar de la página web, a través de un montón de alternativas. Y acompañar ese proceso para que se adapten, nos adaptemos todos. Los jóvenes se les hace mucho más fácil, los adultos mayores con la compañía nuestra. Seguro. No, realmente la revolución que generó la tecnología también sacude a los espacios públicos, pero poner en relieve que no solo
el contribuyente termina siendo beneficiado, sino también ustedes adentro de los propios espacios de trabajo, porque en definitiva esto intuyo, ¿no? En equipos de trabajo, lo tecnológico vino a colaborarlos, a escalar también eso, en los andariveres, a permitirles que lo que antes tenía que hacer un recurso humano, algo manual, ahora lo puede hacer la tecnología y poder seguir generando nuevas, o sea, cubrir nuevas necesidades, si se quiere. Bueno, también ocurre, y parte de ese cambio tecnológico, que además estamos nosotros inmersos, y es difícil tal vez verlo en perspectiva, dentro de unos años lo podremos ver con un poco más de reflexión, pero estamos en un momento donde esto cambia con meses de diferencia, como mucho en un año. Yo asumí en el año 2024. No se hablaba del uso de la inteligencia artificial. Seguro. No se hablaba de el chat GPT, que hoy todos lo usamos. Entonces, la inteligencia artificial, por ejemplo, es una herramienta que ya estamos aplicando en todo el gobierno de la ciudad y en particular en la GIB, y estamos desarrollando, generando desarrollos que facilitan la tarea. También te enfrentás con alguna resistencia. Seguro. Porque, por ejemplo, obviamente puede preocupar al personal que pone en duda su fuente de trabajo. Nosotros transmitimos y damos la tranquilidad absoluta que no es por ahí. Esto nos va a hacer mucho más eficiente, nos va a hacer trabajar con mucho mayor volumen de resultados. No es lo mismo tener un equipo de inspectores que hacen estas fiscalizaciones del impuesto sobre los ingresos brutos, que después pasan para hacer procedimientos administrativos que antes los hacían colegas profesionales, abogados o contadores que trabajaban en sus máquinas y que les insumían hacer un dictamen una semana. El otro día hicimos una muestra en una reunión en gabinete de la ciudad, que lo que antes un profesional hacía entre 2 y 4 días, hoy la IA lo hace en 28 segundos. Impresionante. Entonces, la idea va a ser trabajar con mucho más volumen. Nosotros tenemos 800.000 contribuyentes en ingresos brutos, tenemos 1,5 millones de contribuyentes de la patente automotor. Significa poder ir a dar mayor respuesta. Esto de que más rápido. Más rápido, que te amplían cada vez la meta, que vos resolviste una cosa y tenés otra, pero bueno. Vos sos profesional también y sos también especializada en derecho administrativo. Y debes saber lo que significa muchas veces presentar un recurso administrativo en cualquier organismo público y cuánto tardan en resolvértelo. No. Y está naturalizado. Vos presentás un recurso, que es una queja que uno puede hacer a la administración respecto de una decisión. Sí, no presentes un pronto-despacho porque no va a ser bien visto. Claro, pero vos lo presentás y vos sabés, Rita, y cualquiera tal vez de los que está escuchando y alguna vez le habrá ocurrido, tardan un año en resolvértelo. Y yo digo, no hay que naturalizar eso. Y eso te ocurre a nivel nacional, provincial, municipal. No está bueno naturalizarlo. Yo desde que inicié la gestión, y aún sin la IA, dije, esto no puede ocurrir. Yo no puedo tener 1000 expedientes sin resolver. No puede haber un área de la administración que tenga 500 recursos pendientes. Seguro. Eso no puede ocurrir. Seguro. O sea, hoy encima con la IA, la idea es trabajar en tiempo real, que ingrese un trámite. Claro. Hay que decir algo. Muchas veces ocurre, tal vez peque de poco simpático, pero muchas veces en la profesión nos ocurría que uno ingresa un recurso de estos y con eso gana tiempo. Sí, totalmente. Tal vez algunos no lo tomen. La IA vino a transparentar un montón las cosas para los que dudan. El episodio anterior fue justamente inteligencia artificial y derecho, pero uno necesita batallar en esto porque debemos no solo ser pioneros, sino abogar por hermanarnos con la herramienta, porque bajo ningún concepto, obviamente, el límite es la seguridad jurídica y el respeto a los valores humanos, ¿no? El uso responsable de la herramienta, evitar el sesgo. En el caso nuestro, por el secreto fiscal, tienes una herramienta cerrada. Claro. Generamos inclusive hasta un manual de uso que no permite que el funcionario o el agente para emitir una resolución use ChatGPT. Tiene que usar la que está nutrida en el propio organismo para evitar el sesgo, por ejemplo. Se transparentan mucho más, Germán, los procesos. Y eso, y siempre tiene que haber una revisión humana final, obviamente, sí, ¿no? Que tiene que ver con la motivación del acto. Irreemplazable. Acá se trata de poder liderar a la herramienta, no yo ser liderado por la herramienta. ¿Y por qué lo traigo esto a colación? Porque, bueno, evidentemente toda esta revolución que viene desde el 2020, que fue también a través de un suceso mundial que todos recordamos y que fue penoso, pero que trajo esta otra cosa buena, que fue apurar la digitalización en la justicia, etcétera, etcétera, a partir de la pandemia, también trajo renovaciones en distintas profesiones que
trabajan codo a codo con la HIP y ahora me quiero referir puntualmente a exenciones, por ejemplo, en operaciones inmobiliarias, que esto interesa mucho porque sabemos que lo inmobiliario sigue a la macroeconomía, se esperaba que ya hubiera un alza importante, pero realmente hay buenas perspectivas, ¿verdad?, en el mercado en lo que respecta a lo inmobiliario, y en este sentido, Germán, me gustaría que nos compartas cuáles son las exenciones o cómo están trabajando codo a codo, ya sea con colegios profesionales, con el Colegio de Escribanos, como para dar respuesta a esta necesidad habitacional que la gente precisa alquilar, comprar, vender, ¿cierto? Derecho habitacional, uno de los más importantes. En esa línea, ese hilo conductor del que te hablaba respecto de ser muy quirúrgicos en dónde poner el ojo y el foco de las medidas de alivio fiscal, uno de los ejes es el vinculado al negocio inmobiliario. Nosotros trabajamos, desde el inicio de la gestión, tenemos mesas de enlace con el sector inmobiliario, con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, con el Consejo de Ciencias Económicas. Eso motivó una medida de exención del impuesto de sellos, que lo actualizamos considerablemente para primera vivienda del orden de los 226 millones de pesos de evaluación. Es un inmueble que vale, medido en dólares, que el mercado inmobiliario se mueve en dólares, en el orden de más de los $150.000, o sea, son inmuebles relativamente razonables, o sea, no de muy poco valor. Bueno, no pagan impuestos de sellos. Claro. Y en esa misma línea otras medidas, y no solamente del ámbito inmobiliario, ¿no? Nosotros para este año, atendiendo a la caída de la actividad económica, acompañamos al sector gastronómico y hotelero con una exención en la tasa alumbrado, barrido y limpieza durante los primeros 6 meses del año. Bien, Germán, siguiendo esta línea de alivio fiscal, bueno, todos sabemos, los que leemos trascendidos diarios o en las redes sociales, la morosidad, el nivel de morosidad, cómo ha ido increyendo en la ciudadanía, porque bueno, obviamente no se puede hacer frente a cosas que a veces son elementales, y esto no pasa en personas que han perdido el trabajo, sino en personas que están en actividad, pero que no logran y se endeudan y demás. A esto íbamos también en la apertura al señalar que todos de algún modo u otro debemos animarnos a hablar el lenguaje del tributo porque somos alcanzados todos, y puntualmente me refiero ahora al tema de las tarjetas de crédito. Ahí te iba a contar. Mira, hay algo que sí que yo siempre digo que a mí me sorprendió cuando uno ve con el dato duro el nivel de cumplimiento que tiene el vecino de la Ciudad de Buenos Aires. Que eso aparte te interpela porque cuando uno ve, la verdad que el nivel de cumplimiento del alumbrado, barrido y limpieza, el impuesto inmobiliario, la patente automotor, hoy inclusive se mantiene básicamente en los valores históricos. Tal vez un poco, no mucho, pero no se nota una caída como es la caída de la actividad económica. Nosotros donde vemos sí el inconveniente todavía al día de hoy, ya lo estamos notando desde el año pasado y mantiene por ahora esa tendencia, esperamos que cambie, es en la actividad económica. ¿Y cuál es nuestro reflejo, cuál es nuestro dato? El impuesto sobre los ingresos brutos. Claro. Eso es actividad económica pura. Y que sí nos dio, por ejemplo, para el mes de febrero, una caída de la recaudación real año contra año, febrero del 25 contra febrero del 26, del 7%. Claro. Eso es muy fuerte, ¿no? Y en esa línea con el mes de marzo, ahí vemos. Entonces, para acompañar, sí tenemos un dato que es público, que es que sí está habiendo mora en el pago de las tarjetas de crédito, la gente financia el resumen. También desde la ciudad salimos a acompañar esa situación con las herramientas con las que contamos, y en lo particular en es no menor, este dato fiscal, es no menor, que mucha gente no lo sabe. Exhibimos del pago del impuesto de sellos en los saldos que se financian en las tarjetas de crédito. ¿Esto qué significa? Vos te llega el resumen. Viste que te viene un pago mínimo y el total del saldo. En esta situación, la gente está pagando el pago mínimo y patea para adelante el resto y lo financia. Bueno, nosotros no cobramos impuestos de sellos por esa financiación. Que es algo que en otras jurisdicciones ocurre y que antes ocurría. Y que es una forma de decir, bueno, desde donde podemos acompañamos a este sector, a la clase media, vulnerable, a la clase que
no tiene hoy el recurso para pagar el consumo del supermercado del mes y que lo posterga para el mes que viene, bueno, sacarle un poquito el pie con lo que podemos nosotros. Seguro, y bueno, que en términos de recaudación es relevante, en términos de porcentajes es alto. Probablemente para el contribuyente es casi imperceptible, aunque en la suma de todo lo que uno tiene que pagar hace. Pero viste que cuando el cinturón aprieta y en general uno mira el resumen y dice, me están cobrando el IVA, sobre el saldo deudor, el costo de mantenimiento de la tarjeta, el impuesto es ello. Bueno, ese no está más. Claro. Bueno, realmente esto son medidas que también es necesario dar a conocer, ¿no? Por un lado, el derecho que tiene el ciudadano como un país republicano en el que vivimos y la obligación, por ende, que tiene correlativa el Estado de dar publicidad a los actos, pero por otro lado también informarnos, hermanarnos, insisto, con todo lo que implica al tema de la tributación. ¿Vamos bien hasta ahora? Creo que vamos a hacer una breve pausa, Diri, y queremos seguir conociendo al señor Germán Krivo Kapich, nada más y nada menos, quien preside la AGIP. En un minutito estamos de vuelta. Gracias. Seguimos aquí con más Revolución en Valores, nada más y nada menos con el número 1 de la AGIP, el administrador gubernamental del gobierno de la ciudad, Germán Krivo Kapich. Dijimos, señoras, señores, ahora en este ratito, en estos breves minutos, queremos aprovecharlo al DOC ya en términos más académicos. Germán, sabemos que sos un apasionado del derecho, los que te conocemos, te disfrutamos como alumno y demás. Es una de tus pasiones, de tus vocaciones, y realmente entiendo que el trabajo también en la función pública hoy trae mucho de esa docencia, ¿verdad? En donde tenés que estar con equipos de trabajo, explicando cosas que a veces son, como bien señalabas en el primer bloque, poco simpáticas o resultan muy técnicas, pero a decir verdad, hoy día todo lo que gira en torno a tributación, a coparticipación, a tasas y demás está muy en boga, está siendo muy discutido con esta gestión, me refiero a nivel nacional, y me gustaría saber tu opinión de cómo ves el sistema de tributos actual en la Argentina, a nivel local, qué es lo que nos estaría faltando como para posicionar y lograr esta Argentina que el presidente, el jefe de gobierno en la ciudad quiere y que todos los argentinos soñamos. Bueno, sí, es mi vida anterior, mi vida actual, digamos, y la gran pasión que, como decís vos, es la docencia, es el aula, que incluso intento llevarla a la gestión, a la función pública, porque se retroalimenta. A mí, mi pasado docente y esto es permanente de estudiar, creo que nutre la función pública y la función pública nutre el aula, funciona de ese modo. Y en particular, en lo que vos decís, es cierto. Estamos en un momento donde llamativamente basta con ver los portales de noticias, los programas de noticias, de todo color, digamos, sesgo u orientación, y el tema de la tributación, de la presión fiscal, está muy en boga. Es un tema muy largo, tal vez para hablarlo con mayor extensión. Episodios, pues vamos a tener un espacio especial con el DOC, lo queremos de lujo. Pero sí, para anticiparlo como título, yo creo que hay que tener primero un diagnóstico. Y tal vez el diagnóstico que yo tengo, que yo propongo, no es el que uno muchas veces ve en los medios. Y es, primero, ¿la presión fiscal argentina es alta o no es alta? ¿No? La presión fiscal argentina es de más o menos, en los últimos años, de 29 puntos del Producto Bruto Interno. ¿Cuánto de eso es nacional, cuánto de eso es provincial y cuánto de eso es municipal? Claro. Esto hay que transmitirlo y explicarlo, porque vivimos en un país federal, que significa que nación, provincias y municipios tienen incumbencias en el gasto y facultades en los recursos. Cada 29, de los 29 puntos del Producto Bruto, 22 puntos los explica el Gobierno Nacional. Claro. 6 puntos las provincias y 1 punto los municipios. Claro, acá para el contribuyente yo creo que la pregunta, sería, Germán, es muy coloquial, poco académico, pero la pregunta es, bueno, y decime, Doc,
El que está mirando la casa. ¿Quién tiene la culpa? ¿El gobierno nacional, el municipio? ¿Por qué nos aplican tanta tasa? No, yo creo que nos tenemos que animar, nos tenemos que animar a probar con aplicar la Constitución Nacional. Es como un manual de instrucciones, es como cuando vos jugás al TEC, al Monopoly, agarrás el manual de instrucciones y con eso te manejás y se la regla de juego. Nuestra regla de juego dice que el poder tributario, que la facultad de establecer impuestos, es originaria de las provincias y que le delegan a la nación algunas facultades. Que los municipios son autónomos y también tienen poder tributario. Entonces, obviamente, lo que hay que ver es que hay 2.200 municipios, algunos cometen algunos excesos, y esos excesos tienen que ser corregidos en el ámbito idóneo, que también lo establece la propia Constitución, que es la justicia. Nuestro sistema está escrito, como está diseñado, es un sistema federal fiscal de concertación, no de imposición. No puede hacer que desde un nivel de gobierno se le imponga a otro algún tipo de medida disciplinaria. Entonces, creo que es para trabajarlo, que los recursos municipales son hoy mucho menores a lo que se gasta a nivel municipal. Creo que uno de los focos que hay que poner es ahí. Hay que animarse a dar la discusión de la ley de coparticipación. Hay que terminar con un mito urbano que es, pero la ley de coparticipación requiere unanimidad. No es cierto. No es cierto. En el año 88, la ley actual, que es la 23.548, fue discutida en un gobierno que no estaba fuerte. El gobierno de Raúl Alfonsín en el año 88 no era un gobierno fuerte. Ya había pasado el plan Primavera, venía con un escenario económico complejo y, sin embargo, consiguió darse una ley de coparticipación, que es la que se usa hoy. Es la que sigue vigente, con parámetros muy anticuados. Entonces, habría que conseguir equilibrar el poder tributario municipal con el gasto, el provincial y el nacional. Sobre esto, aprovecho y paso un chivo, el jueves que viene, 7 de mayo, vamos a estar en la Feria del Libro, en un stand que tiene la HIP como herramienta de divulgación. Fabuloso. Y va a haber una charla a 5:30 de la tarde en la Sala Gorostiza con Carlos Gervasoni, un profesor brillante de la Universidad Torcuato Di Tella, que vamos a hablar un poco de esto, del federalismo fiscal, de algo que él llama los regímenes 7 de mayo, híbridos. Doc, 7 de mayo. Ahí, 7 de mayo. No se pierdan. 17:30 horas. Ok, 17:30 horas, Doc. La verdad, esto es imperdible y podíamos seguir toda la tarde porque, con todo gusto. Realmente son temas apasionantes y temas que hacen al interés de la ciudadanía. Vamos a seguir batallando con esto en los próximos episodios. Gracias por acompañarnos. Señoras, señores, espero que lo hayan disfrutado como nosotros acá en el estudio. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.